Que hablemos de serie de Apocalipsis, que hemos venido predicando este libro desde el capítulo 1 hasta aquí. Ya llevamos más o menos un año, quizá más, en realidad más de un año en este libro, y ha sido de gran bendición. Y ahora ya nos toca el capítulo 21, como decía nuestro hermano Esteban, ya entramos en el tramo final de este libro, cuando ya comienza a afianzarse la victoria del Señor. Y podemos ver cómo su gloria va llenando la tierra nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Entonces les pido que oremos para dar paso a este momento de la predicación. Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque nos has convocado aquí, nos has reunido en torno a tu palabra una vez más, Señor. Porque eres tú quien nos convoca, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo que celebramos hoy. Que un día justamente como hoy, un día domingo, esa tumba quedó vacía, Señor. Y te damos gracias por poder recordar ese maravilloso, ese glorioso evento, Padre. Te pedimos, Señor, que en este momento de la prédica tú nos puedas guiar, tú nos puedas hablar directamente a cada corazón, a cada uno impactar directamente con tu palabra, Señor. Que por favor tu palabra actúe en nosotros, actúe en nuestras vidas, las transforme y por favor nos lleve a vivir para tu gloria, nos lleve a alabar tu nombre, alabar el nombre de Cristo sobre todas las cosas. Por favor, ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, dispón nuestros corazones, Señor, que podamos estar completamente concentrados, escuchando tu palabra, Señor. Que todos te podamos adorar, escuchando tu palabra con atención, adultos, niños, hombres, mujeres, sea cual sea nuestra condición, que podamos estar aquí atentos, adorándote, exponiéndonos a tu palabra, Señor, escuchándote. Ayúdanos, Señor, y permite que, a pesar de mi imperfección, a pesar de mi pecado, a pesar de mi debilidad, Señor, tú te puedas glorificar en mi imperfección y puedas hoy día hablar a través mío, Señor. Hablar tu palabra santa, y solo tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a leer el texto de Apocalipsis, capítulo 21, desde el versículo 1 hasta la primera parte del versículo 6. Entonces voy a dar lectura a este texto. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Les pido que a lo largo de la predicación tengan muy en cuenta esta frase, este pasaje que dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese es el hilo central de este mensaje. Ahora, para entender lo que dice aquí, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Siempre decimos lo mismo. Para entender cualquier pasaje de la Escritura, ¿qué tengo que tener muy en cuenta? El contexto, ¿cierto? El contexto es fundamental para entender de qué estamos hablando. Y como hemos dicho, ya entramos en la etapa final de este libro, ¿cierto? Nosotros en los capítulos anteriores vimos cómo el Señor enjuició y destruyó a Babilonia. ¿Se acuerdan que Babilonia era la ciudadanía espiritual de todos aquellos que son rebeldes al Señor? Es la ciudad del pecado, el país de todos aquellos que no se han arrepentido y se opone a la nueva Jerusalén, ¿cierto? Está la ciudad de Babilonia, que es la ciudad del pecado, de la rebelión, y la nueva Jerusalén, que es la ciudad que desciende de lo alto, la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de los redimidos,
de Cristo. Y luego la destrucción de Babilonia, el Señor nos muestra cómo Él también enjuicia y destruye a la bestia y el falso profeta. ¿Cierto? La bestia y el falso profeta que encarnan este gobierno del mal. Estos son los instrumentos humanos que usa Satanás para gobernar la tierra, ¿cierto? Gobernar sobre aquellos que son enemigos del Señor. Este sistema político, económico, ideológico, filosófico, ¿cierto? Todo el sistema de poder humano organizado en oposición al Señor y a su palabra. Pero estos enemigos también fueron derrotados, ¿cierto? Sale que la bestia y el falso profeta fueron arrojados al lago de fuego y sus seguidores, aquellos que se habían dejado marcar, ¿cierto? También fueron destruidos. Y el Señor también nos mostró cómo Él destruyó a Satanás mismo, ¿cierto? Cómo Él enjuició y destruyó a Satanás arrojándolo al lago de fuego. Entonces Él también ya está derrotado a estas alturas y está sufriendo castigo eterno. Y por último vimos también en la escena del gran juicio final, este gran trono blanco en donde todos vamos a comparecer, todos los que estamos aquí, todos los seres humanos que han existido alguna vez, ante este glorioso y a la vez terrible tribunal, ¿cierto? ¿Y cómo terminó? ¿Cuál es el último versículo o los últimos dos versículos del capítulo 20? Dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí terminó la escena del juicio, ¿cierto? Entonces debemos aclarar que todo lo que hemos mencionado, que es la victoria del Señor sobre sus enemigos, el juicio final, todos estos eventos que he mencionado forman parte de un gran evento final, ¿cierto? No es que sea así de a poquito, primero Babilonia, después la bestia, el falso profeta, después los seguidores, después Satanás, después el juicio final. No, todo esto son distintas perspectivas, distintas ópticas, como hemos dicho que nos cuenta Apocalipsis, distintas ópticas del mismo evento final, en donde el Señor está ejerciendo, ¿cierto?, su poder para lograr su victoria final sobre sus enemigos, el juicio final y extirpar el mal de la creación. Eso es lo que estaba haciendo, eso es lo que hemos estado viendo. Realmente tenemos que darnos cuenta, hermanos, que lo que estamos hablando es algo glorioso, es algo tremendo, hermanos. Es algo realmente impactante y maravilloso, que es cómo el Señor está extirpando el mal de la tierra. Y Él nos está avisando a nosotros, nos está poniendo sobre aviso, nos está diciendo cómo va a ser, nos está contando, nos está compartiendo esto que Él va a hacer. Y cómo Él va a compartir su victoria con nosotros también. Cómo nos va a hacer partícipes de esa victoria. Entonces Él está borrando todo rastro de pecado y quitará también las consecuencias del pecado que ensombrecieron la creación con muerte y con corrupción. Y una vez que el Señor ha consumado su victoria sobre su enemigo y ha quitado el mal de la creación, muestra ahora al apóstol Juan cómo el cielo y la tierra serán renovados, cómo el universo va a ser transformado, redimido, restaurado, cómo va a ser recuperado luego de haber estado bajo la corrupción y la contaminación del pecado. Entonces, en esa renovación maravillosa, cósmica, es lo que nos vamos a concentrar hoy día. Amén. Ahora, una pregunta que quizá surge de inmediato. ¿Por qué la tierra necesita ser renovada? ¿Por qué? ¿Por qué la tierra necesita ser renovada? Y para responder a esa pregunta debemos ir hacia atrás. Y tan atrás que volvemos a Génesis. Entonces nos pasamos de una etapa de la Biblia a la otra. Tenemos que llegar al comienzo de todo. Y recordemos que ¿quién creó los cielos y la tierra? A lo mejor es hoy. Yo creo que los niños han estado estudiando con sus papás eso, ¿cierto? ¿Quién creó los cielos y la tierra? El Señor, ¿cierto? Parece que no hay nadie, hermano. ¿Qué pasó? Entonces, cuando el Señor dice el cielo y la tierra en la palabra, se refiere a todo el universo, se refiere al cosmos, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo el Señor en Génesis? Luego de crear el cielo y la tierra, y luego de crear, por supuesto, al hombre a su imagen y semejanza. El Señor puso al hombre como administrador de esta creación, ¿cierto? Lo puso a cargo de esta creación. Fíjense lo que dice Génesis 1, 27 al 30. Dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo. Es decir, el hombre parte con una bendición de Dios, ¿cierto? Y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Se fijan que hay un mandato de parte del Señor?
ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y también les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra. Y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde también para alimento. Y así fue. Entonces el Señor puso al hombre, al ser humano, como administrador de su creación y le dio un mandato: llenen la tierra, fructifiquen en ella, sometan la tierra, ¿cierto? Sometan a los peces del mar, sometan a los animales, ustedes administren la tierra. Y esto obviamente tenía que ser de la mano de ¿quién? De Él, ¿cierto? Bajo el gobierno de Él, no según las reglas del hombre. No es que el hombre ahora iba a hacer una nueva ley y se iba a gobernar según Él quisiera, no, Él tenía que estar sometido al Señor, a su palabra y a su voluntad para hacerlo. Entonces aquí en el huerto del Edén se daba la definición perfecta del reino de Dios. ¿Cómo se ha definido en términos muy simples el reino de Dios? Se trata del pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios en el lugar que Dios dispuso para estar en comunión con este pueblo. El pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios en el lugar que Él dispuso para tener comunión con este pueblo. Entonces ahí se da perfectamente la definición del reino de Dios. No había separación entre el hombre y Dios. La presencia gloriosa de Dios cubría la tierra. La gloria de Dios llenaba la tierra, el cielo, toda la creación. Y debemos entender algo: el lugar donde habita el Señor es el cielo, ¿cierto? Y ese lugar estaba unido con la tierra. No había separación entre la presencia gloriosa de Dios y la tierra. Pero, y ahí este pero es todo lo que hoy nos tiene aquí, ¿cierto? Nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron al Señor. Y con eso el pecado entró en la tierra, y con el pecado entró la muerte y la corrupción. Ahora había enfermedad, dolor, llanto, había cansancio, fatiga, despropósito, dificultades, sufrimiento, agonía. Todo esto entró con la desobediencia del hombre. Entonces el ser humano murió espiritualmente. Y eso trajo como consecuencia que todo su ser se contaminó con esta muerte, con la rebelión contra el Señor. Nos volvimos esclavos del pecado, servidores de la maldad y de la injusticia. Nos volvimos aborrecedores de Dios y enemigos unos de los otros. Así es como nos describe la Biblia. Se creó un abismo inmenso entre el hombre y Dios. Un abismo inmenso, una separación inmensa, de tal manera que ya no podemos encontrar a Dios por nuestra cuenta, no podemos llegar a Él por nuestros medios, no podemos recuperar nuestra comunión íntima con Él por nuestra propia voluntad. Sería más fácil que llegáramos caminando a la luna, hermanos, a que pudiéramos nosotros superar este abismo que nos separa de Dios por nuestra cuenta. Todo esto que he dicho de la desobediencia y estos efectos que tuvo se conoce como la caída. La caída. Desde ese momento de la desobediencia somos seres caídos, seres muertos y corruptos espiritualmente. Por eso un versículo que quizás muchos aprenden al comienzo de su andar cristiano describe muy bien esta situación. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados o destituidos de la gloria de Dios. Ahora, lamentablemente, no solo nosotros como seres humanos, como raza humana, fuimos esclavizados a la muerte y la corrupción, sino que también la creación cayó junto con nosotros. El Señor le dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, ¿qué dijo? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, no solo nosotros como seres humanos, sino que maldita fue la tierra, la creación, por causa de la desobediencia de nuestros padres. Con trabajo, dijo el Señor, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, fijémonos que incluso en esta sentencia tan penosa, tan terrible,
el Señor aún así muestra misericordia, porque aún así le dice, puedes seguir trabajando, puedes comer, puedes alimentarte, solo que ahora te cansarás, ahora te enfermarás, ahora tendrás fatiga. Pero Él podría haber borrado simplemente al ser humano, ¿cierto? Haberlo consumido de inmediato, pero Él aún así tuvo misericordia. Lo que vimos hoy día con nuestro hermano Pablo en la escuela dominical, el Señor ejerció su paciencia con el hombre y la sigue ejerciendo. Ahora, el hombre pecó y fue maldito él y fue maldita la tierra, pero, ojo con esto, Él no perdió el dominio sobre la tierra, no perdió el mandato de administrarla, no perdió el mandato de someterla, ¿cierto? Pero tanto Él como la tierra, esa es la diferencia ahora, están bajo maldición. Entonces, hermanos, si la caída tuvo dimensiones cósmicas, si la caída involucró toda la creación, entonces la victoria de Cristo también debe tener las mismas dimensiones cósmicas. La victoria de Cristo también debe involucrar toda la creación. Su victoria final entonces no solo implica librarnos a nosotros de la muerte eterna y eliminar la muerte física, sino también restaurar la creación que está bajo nuestra administración, renovarla, redimirla, y así se eliminan todas las consecuencias del pecado del hombre, su muerte y la maldición sobre la creación. ¿Se entiende? Entonces la creación, tanto como nosotros, necesita ser transformada, tanto como nosotros necesitamos serlo. Necesitamos ser restaurados y la creación también necesita ser restaurada. Tenemos una visión muy miope, hermanos, si limitamos la redención solo a nosotros como seres humanos. La Escritura es clara en cuanto a que la redención que se va a realizar va a abarcar toda la creación. Dice Romanos 8, al cual se refirió nuestro hermano Esteban antes de pasar aquí adelante. Dice Romanos 8, 19 al 23, fíjense las palabras que dice Pablo. Esto no es Apocalipsis, esto lo está diciendo Pablo. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Es decir, que nosotros seamos revelados tal como deberíamos ser en nuestro estado glorificado, ¿cierto? La creación está aguardando, dice, ansiosamente este momento. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Siguen lo que está diciendo el apóstol? Pues sabemos que la creación entera gime, dice, y sufre hasta dolores de parto, hasta ahora dice, dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos, dice, en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, fíjense, lo que estamos viendo aquí es lo que toda la creación espera ansiosamente y lo que todo hijo de Dios también debe esperar ansiosamente. Eso es lo que estamos viendo hoy en este pasaje. ¿Se fijan? Hacia allá camina la historia. La historia no es, como decían los griegos, un ciclo. Esto no es como dicen algunos filósofos que no, hay algo que no tiene sentido, que no va hacia ninguna parte. La historia va hacia una meta, que es la redención lograda por la victoria de Cristo. Entonces, si nosotros miramos al universo hoy, si nosotros miramos la creación hoy, vamos a ver suficiente orden como para decir esto tuvo que ser creado por un Dios, ¿cierto? Pero también vamos a ver suficiente caos como para decir esto tiene que ser redimido, esto está esperando una redención, y la creación gime esperando esa redención. Y ojo que la palabra no ve las cosas como separadas, no ve por un lado la redención de los hombres, por otro lado la de la creación. Estamos aguardando lo mismo. Amén. Entonces la primera frase para nuestros pequeños, que después los padres les pido en la semana que la estén repasando con ellos, dice: la creación necesita ser liberada del pecado. La creación necesita ser liberada del pecado. Entonces ya hemos visto por qué necesita ser restaurada. Ahora veamos, en segundo lugar, el anuncio de la restauración. El anuncio de la restauración. Desde el momento de la caída, hermanos,
Toda la Escritura se trata de cómo el Señor promete y anuncia la restauración de todas las cosas. Ese es el hilo conductor que subyace a toda la Escritura, desde ese momento. De cómo Él en su misericordia rescata a un pueblo de entre la humanidad caída y cómo logra su victoria sobre sus enemigos y extirpa el mal de la creación. De hecho, este también, lo que acabo de mencionar, es el tema central del libro de Apocalipsis. Y hoy estamos viendo cómo su victoria se consuma en la renovación de todas las cosas. De hecho, tan pronto como el Señor pronuncia su sentencia sobre Adán y Eva, por haber desobedecido, Él promete que habrá un nacido de mujer que vencerá sobre la serpiente. Dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia y su simiente, es decir, la descendencia de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces, desde ahí en adelante, todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de este Redentor. Se le llama el Mesías, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. Y se anuncia que vendrá un descendiente de David que va a ocupar su trono para siempre. Y el profeta Daniel nos dice que este reino, de este rey que va a venir, va a derrocar a todos los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor tiene este sueño? Y hay una piedra que desbarata esta estatua y la rompe en 1000 pedazos. Ese es el reino de Dios, el reino de este Hijo del Hombre que va a desbaratar todos los reinos de la tierra y se va a establecer eternamente. Entonces este rey gobernará con justicia, será llamado, según Isaías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Escritura dice en Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces este Redentor sería el mismo Dios habitando con nosotros, habitando entre los hombres. Y se cuenta también en Isaías que este Redentor iba a sufrir por su pueblo, iba a llevar los males de su pueblo sobre él, iba a sufrir el castigo de los pecados de su pueblo, de la rebelión de su pueblo. Por eso el Señor explicó a los que iban camino de Emaús, ¿se acuerdan? Después de que Él fue crucificado y resucitó, habían unos cristianos, unos creyentes que iban camino de Emaús, que estaban desesperanzados, y Él les empezó a explicar, usando toda la Escritura, qué decían esas Escrituras de Él. Entonces, este Redentor es el hilo conductor de toda la palabra, y es el liberador, el Redentor anunciado. En el Antiguo Testamento, entonces, la venida de este reino, en el que todas las cosas iban a ser restauradas, eso es lo que se prometía en el reino, que todas las cosas iban a ser restauradas, es inseparable la venida de este reino de la venida del Mesías. Amén. Es inseparable la venida del reino de la venida del Mesías. En otras palabras, la esperanza de este reino que iba a venir es inseparable de la esperanza del Mesías que iba a venir. Y esta esperanza se ve cumplida plenamente con Cristo. Cuando Él comenzó su ministerio, que dijo, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Él estaba diciendo, todo eso que ustedes estaban esperando ha llegado conmigo. El reino ha llegado. Es decir, con Cristo se inaugura la era del reino. El reino vino con Él en su primera venida. Ahora, si quieren un pasaje más específico, lo vimos cuando hablamos del milenio. Mateo 12:28 dice, Jesús le dijo a los judíos, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y eso en la mentalidad de ellos inmediatamente tenía que significar, entonces el Mesías ha llegado. Porque son dos cosas inseparables. Amén. Entonces Él vino a este mundo corrompido por el pecado a redimirlo de las obras del diablo. Dice la Escritura en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el reino de Dios, ¿con quién llegó? Con Cristo. Amén. Junto con Cristo vino su reino. Por eso cuando comenzó su ministerio, Él dijo en Lucas 4:18-19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Entonces Él vino a liberar a este mundo de la presencia, de la condenación,
del pecado. Cuando Él vino, ¿qué pasó? Los ciegos veían, los sordos oían, los cojos andaban, los cautivos eran liberados y el Evangelio era predicado. No olvidemos esto. Una de las marcas de la venida del reino es la proclamación de este reino, la proclamación del Evangelio. Ahora, todos estos señales y milagros eran una sinopsis, eran un anticipo de la restauración final de todas las cosas. Porque es un hecho, hermanos, que el reino fue inaugurado, pero ¿fue plenamente establecido? O sea, ¿fue establecido de manera definitiva? No. Pero fue inaugurado la era del reino. Entonces el Señor, al llegar, Él hizo señales y milagros que nos dejaran claro a nosotros que el reino había sido inaugurado, que iban a anticipar lo que va a ser el final, cuando ya la creación sea redimida por completo. Entonces estos milagros eran señales temporales, porque todos esos ciegos, esos sordos, esos cojos, iban a morir después de eso. Pero aún así, esto nos estaba diciendo que con la primera venida de Cristo algo cambió para siempre. Algo cambió para siempre. El reino de los cielos se acercó, vino al mundo. La era del reino fue inaugurada, aunque falta ahora su consumación. Amén. Nosotros estamos en este intertanto, entre que el reino ya fue inaugurado y que falta su consumación. Entonces dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que con la caída del hombre había sido separado de Dios? En un abismo que él no podía nunca superar. Cristo fue revelado como el único camino para volver al Creador. El mismo Dios hecho hombre fue quien en su misericordia nos proveyó un medio para volver a Él. Un medio para superar ese abismo que nosotros no podíamos superar. Se hizo uno de nosotros, hermanos. Y vino donde nosotros estábamos para poder llevarnos a donde Él está. Nosotros, que estábamos separados de Dios y no podíamos volver a Él por nuestra cuenta, dependíamos enteramente de que Él nos rescatara, de que Él nos viniera a buscar, de que Él propusiera un medio. Y Él lo hizo. Jesucristo es el camino para volver al Padre. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Cristo es el único medio por el cual podemos reconciliarnos con el Señor. Por eso Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahora podemos tener a través de Él entrada a este reino, hermanos, a este reino que había sido perdido, a este reino del que habíamos sido despojados, del que habíamos sido expulsados. Ahora podemos entrar a este reino a través de Él y podemos incluso disfrutar de las bendiciones de este reino, solo que no tenemos todas las bendiciones. Falta que el reino se manifieste de forma completa, de que se manifieste toda su gloria y esplendor, pero ya somos parte de Él. ¿Se entiende? Ya somos parte de Él, aunque no haya llegado su consumación final. Entonces, hermanos, algo muy importante en relación a todo lo que estaba diciendo. Vivimos en una tensión entre el ya y el todavía no. ¿Cierto? Ya estamos en el reino, pero todavía no se ha establecido de manera definitiva. Ya fuimos regenerados por el Espíritu Santo, pero todavía no somos transformados por completo a la imagen de Cristo. Ya fuimos salvados de la condenación del pecado, pero todavía no somos libres de su presencia en nuestra vida. Ya somos parte de su pueblo, pero todavía no estamos ante su presencia gloriosa. Entonces vivimos en esta tensión entre el ya y el todavía no. Y en esa tensión la creación gime, y nosotros gemimos esperando ser redimidos completamente. Por eso dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Se fijan? Ahí está, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Amén. Entonces esta misma tensión entre el ya y el todavía no la vemos en el libro de Apocalipsis, donde se muestra a la iglesia de Jesucristo como salvada, segura en Él y destinada a la gloria futura, pero a la vez sujeta al sufrimiento, a la persecución, en tanto no venga Cristo a consumar su victoria. Amén.
Y Jesucristo mismo, hermanos, Jesucristo mismo es la garantía de que todas las cosas serán restauradas. Él es la garantía de que todas las cosas serán restauradas. 1 Corintios 15, 20 al 25 dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Es decir, como el primero de los que murieron. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Entonces Él es la garantía de que esto se va a producir. Su resurrección nos dice: esto es cierto y es firme. Y así va a ser. Segunda frase para los niños: Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es nuestra única esperanza. Les pido a los papás que enfoquen esto desde la perspectiva de la liberación de la maldad, ¿cierto? De la liberación del pecado. Ahora, tercer punto: ¿qué significa que sea renovada? ¿Qué significa que sea renovada? ¿Cuál es el alcance de esta renovación? Ya que tenemos este marco general al cual me he referido, ahora podemos darnos cuenta que lo que observa Juan en esta visión de este pasaje de Apocalipsis 21 es la restauración final de todas las cosas. El establecimiento final de este reino que fue inaugurado con la primera venida de Cristo. Entonces, ya se termina, se consuma este establecimiento del reino que comenzó cuando Cristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Es el punto cúlmine de la historia, hermano. Eso estamos viendo hoy día en este capítulo. Es el punto cúlmine de la historia, la meta a la que se dirige todo el mensaje de la Biblia y toda la historia. La victoria gloriosa y definitiva de Jesucristo, la glorificación de su pueblo, es decir, el momento en que su iglesia, sus redimidos, entran en la gloria eterna y toda la creación es restaurada, transformada, renovada. Y sabemos que la iglesia se encuentra en este lugar porque se menciona la Nueva Jerusalén. Vamos a referirnos más adelante a la Nueva Jerusalén con mucha más atención porque Apocalipsis se enfoca en ella. ¿Ya? Pero dice que la Nueva Jerusalén desciende del cielo, desciende de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mientras Babilonia se describía como la gran ramera, madre de todas las abominaciones de la tierra, esta santa ciudad es el pueblo de Dios y está descrito como una novia pura, sin mancha. Son los redimidos de Cristo, aquellos que han sido salvados y nacidos del Espíritu. Y aquí se cumple el trabajo de Cristo. ¿Se acuerdan? Efesios 5, pido que me acompañen. Fíjense que esto tiene una relación directa, el Señor lo relaciona directamente con nuestros matrimonios. Imagínense que incluso en toda nuestra vida estamos viendo ecos de esta gloria. Y dice desde Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿cierto? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el Señor está diciendo que los maridos traten a las esposas como Él, como el Señor Jesucristo trató o trata a su esposa. ¿Se fijan? Entonces, ¿quién arregló, quién atavió a esta novia? ¿Quién la presentó pura y sin mancha? Él mismo, ¿cierto? Y en la iglesia, esta iglesia que ahora está en este lugar glorioso, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, nosotros mismos estaremos allí, hermano. Amén. Eso, como decimos siempre, no es poesía, es verdad, hermanos. Tan cierto como mañana, el lunes, un día estaremos allí. Amén. Ahora, ¿qué significa que hablemos de cielo nuevo, y tierra nueva? ¿Será que lo que hoy existe, el Señor lo va a arrugar y lo va a echar al tacho de la basura? ¿Y hará todo de nuevo? ¿Absolutamente todo de nuevo? ¿A eso se refiere? ¿Lo que hay hoy será eliminado y va a ser algo totalmente nuevo? No. No es eso a lo que se refiere, más bien una transformación, una renovación.
Y se puede comparar, hermanos, aunque las ilustraciones nunca son perfectas, pueden darnos una idea, se puede comparar a lo que ocurre con una casa. Yo creo que todos aquí tienen alguna noción de esos programas que restauran casas, esos programas de televisión, ¿cierto? Que toman una casa que está en un estado deplorable y la restauran completamente, ¿cierto? Podemos imaginar una hermosa casa que de pronto es tomada por un grupo de delincuentes, ¿cierto? Y se deteriora rápidamente. Sus murallas son rayadas, se llenan de grietas y de forados, su cielo raso se cae a pedazos, se destruye parte del tejado, el jardín se marchita por completo, las ventanas están rotas, el piso está absolutamente sucio y deteriorado, y las puertas se salen de sus quicios por completo. Pero el dueño de esta casa, decide restaurarla por completo, no demolerla, sino que restaurarla por completo. Y eso es lo que hace, expulsa a los delincuentes, se dedica a reparar todos los daños, a hacer todas las restauraciones y los arreglos necesarios, y la casa vuelve a ser hermosa y deslumbrante, pero con un brillo nuevo. Y esto puede servir como ilustración de lo que el Señor hará con su creación, ¿cierto? La va a restaurar completamente. Entonces no hay una ruptura total entre lo viejo y lo nuevo. Es una renovación, una transformación. La gracia no destruirá la creación, sino que la restaurará, la redimirá, la va a limpiar del pecado para que pueda alcanzar la meta para la cual fue creada, que es ser llena de la gloria de Dios. Amén. Y eso mismo va a ocurrir con nosotros. Y dice que el mar no existirá más. ¿A qué se refiere con esto? El mar en Apocalipsis es un emblema de inquietud y conflicto, ¿cierto? Las aguas turbulentas, las olas enfrentándose unas con otras, simbolizan a las naciones de este mundo en su conflicto, ¿cierto? En sus inquietudes. Y de hecho es desde el mar, de donde sube ¿se acuerdan? La bestia. Desde el mar sube la bestia, ¿cierto? Entonces en Apocalipsis el mar representa un conflicto, un caos. Y lo que está diciendo el Señor es que en la nueva creación no habrá caos. Habrá un orden perfecto, una armonía perfecta, habrá paz perfecta. No habrá este conflicto angustiante, sino que habrá una paz perfecta garantizada por el príncipe de paz. ¿Amén? Y aquí, hermanos, tenemos que desmentir un mito. Tenemos que desmentir un mito. Muchas veces se piensa en el cielo, ¿cierto? Este cielo, este paraíso definitivo, como un más allá, ¿cierto? Como el más allá, un espacio lejano que no sabemos dónde está, que es el cielo, y nosotros estamos como acostados en las nubes y estamos en un lugar que no es este, un lugar muy lejano. Pero no es así, hermanos. El Señor nos relata aquí que estaremos en la tierra, pero es una tierra completamente renovada, según la imagen del que lo creó. Y será así porque el cielo y la tierra se van a volver a juntar. Ya no va a haber esta separación, este abismo entre el lugar donde vivimos nosotros y la presencia gloriosa de Dios. Ahora la presencia gloriosa de Dios y el lugar donde vivimos nosotros van a volver a estar unidos. Esa separación que fue introducida por el pecado ya no será más. Por eso dice este pasaje que el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. El tabernáculo se refiere a la tienda de Dios, a la tienda donde Él vive, la casa de Dios, ¿cierto? Es decir, el Señor armará su tienda, armará su casa entre los hombres y habitará directamente con ellos, directamente con su pueblo, y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Ahora, ¿les parece conocido esto de habitar entre los hombres? Cuando el apóstol Juan habla de la primera venida de Jesús, dice, el verbo se hizo hombre y habitó. Y en el griego, si uno ve, literalmente Él hizo tabernáculo, Él montó su tienda entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, una vez más vemos cómo la primera venida es un anticipo de lo que será la redención final. El Señor habitando entre nosotros. En ese momento en su estado de humillación, pero ahora será en su gloria eterna. Amén. Entonces también debemos desmentir ese mito que dice que muchos lo repetimos, ¿cierto? Alguna vez a lo mejor,
que la tierra simplemente se va a quemar toda y ya nosotros tenemos que sentarnos a esperar. Esa actitud que muchos cristianos tienen hoy día, que tenemos que esperar que nos vengan a buscar y todo esto se va simplemente a ir a un tacho de la basura, se va a quemar. La tierra será el lugar que habitaremos, una tierra renovada. Dice el Salmo 37:11, dice: los humildes poseerán la tierra. Jesucristo en la bienaventuranza dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Entonces aquí recordemos lo dicho al principio sobre el reino de Dios. ¿Se acuerdan cómo definimos el reino de Dios? Una definición bien simple. El pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar que el Señor ha dispuesto. Entonces aquí vuelve a darse esta definición perfecta del reino de Dios. Amén. Este reino que había sido perdido, ahora es instaurado. Volvemos a la comunión con Él. ¿Y todo esto quién lo hace, hermanos? El Señor. ¿Lo logramos nosotros? ¿No? Fue a pesar de nosotros. A pesar de todo lo que nosotros hicimos para estar perdidos y seguir perdidos. No es el hombre el que conseguirá el nuevo mundo a través de su virtud y la educación, como dice el humanismo. No es el hombre el que logrará un paraíso terrenal de igualdad y armonía, ¿cierto? A través de la solidaridad y un montón de cosas más, como enseña el socialismo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Ese es un mensaje claro en la Biblia. Nuestra única esperanza de salvación y redención es Jesucristo. Solo a través de Él, solo a través de su obra es que se produce esta renovación de todas las cosas. Y eso lo deja claro. Él dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién las hace nuevas? Él. Y dice: escribe porque estas cosas son fieles, estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego reafirma esto que está diciendo, cuando dice: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y ese hecho está nos recuerda al consumado, ¿es cierto? Hecho está, ya está establecido. Se fue ya todo el pecado, fue extirpado toda la maldad, se establece ya el reino final. Hecho está, yo soy el alfa y omega, yo soy el principio y el fin. Y aquí podemos ver al Señor poniendo su timbre, su sello, al final de la historia, ¿cierto? Hecho está, yo soy el principio y el fin. ¿Se dan cuenta del glorioso Señor que tenemos? Y esta frase no podía calzar mejor aquí. Cristo está al comienzo de la historia, Él es el alfa, ¿cierto? Él creó todas las cosas. La palabra dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin que Él lo hiciera, ¿cierto? Todas las cosas por Él fueron hechas. Él está al comienzo de la historia. Él está en el centro de la historia con su primera venida, ¿cierto? Es el acontecimiento más importante de la historia. Su primera venida, su obra en la cruz, su resurrección. Y Él está al final de la historia, ¿cierto? Consumando su victoria sobre sus enemigos y redimiendo a su pueblo, junto con la creación. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Entonces Él es quien merece toda la gloria, toda la alabanza por esto. Él tuvo misericordia, Él quiso amarnos, Él quiso rescatarnos en vez de consumirnos por nuestros pecados. Él escogió transformarnos, Él escogió renovarnos y hacernos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, en ese día también debe escucharse: solo y Deo gloria, solo a Dios la gloria por todo esto. Solo Cristo lo ha hecho. La última frase para los niños: el Señor renovará a su iglesia y la creación. El Señor renovará a su iglesia y la creación. Ahora, en último lugar, hermanos, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo esto afecta a nuestro día a día? Si hemos sido salvados por Cristo, hermanos, en nosotros tenemos la semilla de la restauración final. En nuestra vida ya podemos contar como un anticipo de lo que será la gloria eterna. Y uno de los pasajes más claros, que también lo mencionó nuestro hermano Esteban antes de que subiera a predicar, es 2 Corintios 5, 17. Dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo,
nueva criatura es nueva creación, dice esta versión. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Se fijan? Dice, nueva criatura será. No, dice, nueva criatura es. Ya hay en nosotros la semilla, el anticipo de lo que será esta restauración final. Ya es una realidad en nuestras vidas, que nosotros podemos experimentar, a pesar de que no sea la realidad final, a pesar de que no disfrutemos todas las bendiciones. Ya somos nueva creación. Amén. Se fijan, ya está en nosotros esta semilla del cielo nuevo y la tierra nueva. Lo viejo, dice Pablo, ha pasado. Ha llegado lo nuevo. Si tú has creído verdaderamente en Cristo, si has puesto tu fe en Él, si has recibido su Espíritu Santo, la Escritura es clara en que ese Espíritu que vive en ti es la garantía de que serás redimido. Dice Efesios 1, 13 al 14, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, ¿qué dice? Fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza, el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Puede ser más claro este pasaje, hermano? Se está refiriendo aquí, dice incluso la redención final. Es el Espíritu Santo que habita en ti, es la garantía hasta que llegue esa redención final. Ahora pensemos en esto, hermano. Ni tú ni yo merecíamos ser salvados. Todo lo contrario, merecíamos la condenación eterna. ¿Cierto? Pero el Señor no solo decidió amarnos, no solo quiso salvarnos, sino que además se preocupó, tuvo el detalle de darnos una garantía, hermano. A nosotros, pecadores, enemigos del rebelde, Él nos garantiza algo. Y esa garantía nada más y nada menos que es Él viviendo en nosotros. ¿Se dan cuenta la misericordia inmensa de Dios? ¿Cómo podríamos dimensionar tanta misericordia de Dios? Yo no puedo. O sea, yo trataba de pensar en esto. ¿Cómo el Señor dándome a mí una garantía? Mira, yo te voy a dar una garantía de que yo te voy a redimir. Él no me debía nada, hermanos. Pero nos ha dado una garantía que es Él mismo en nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tú y yo, hermanos, todos los hermanos que estamos aquí, somos una glorificación en proceso. Somos una glorificación que ya está en marcha, andando. Ya le apretaron el botón de encendido de esa glorificación. Ya estamos en marcha. Aún no se ha manifestado plenamente lo que hemos de ser, pero ya fuimos adoptados por Dios en Cristo. Ya somos parte de su familia. Ya somos sus hijos. Él ha puesto su espíritu en nosotros. Ha hecho de nosotros una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Él quitará el mal por completo de nosotros y de su creación. Aunque te cueste creerlo, hermano, aunque mires en ti y tú digas, ¿cómo yo, tan pecador? El Señor ha dicho, tú eres nueva criatura. Amén. En ti y en mí entonces se da esta tensión del ya y el todavía no. Hemos sido salvados, pero todavía somos imperfectos. Pero cuando te mires a ti mismo, cuando mires a tu hermano, no te concentres en el pecado que todavía está ahí. Concéntrate en la gloria venidera. En la nueva creación que ya eres, en la nueva creación que tu hermano ya es, en la herencia prometida, en la redención que ya está en marcha en tu hermano. Puedes ver a tu hermano, aún el que más te cueste creer que está en esto, puedes verlo a él como una glorificación en proceso, como alguien que ya está con su semilla de la nueva creación. Ahora examina tu vida, hermano, examina hoy tu vida, mira por favor tus problemas. Yo te pido que pienses en este momento, no es muy difícil lo que voy a pedir. Piensa en lo que más te angustia hoy. Piensa en tu problema mayor, el que te roba los pensamientos por la noche. Recuerda ahora, después de esto que te pedí, que ya que recordaste tu problema, ahora recuerda este pasaje. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni
ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Tienes una enfermedad que te angustia? ¿Tienes miedo de la muerte? ¿Tienes una pena o un dolor que te abruma? ¿Una pena honda en ti que no te deja vivir tranquilo? ¿Te sientes abrumado por el pecado en tu vida? ¿Por la lucha contra la maldad que hay en ti? Tú dices, no, ya no puedo. ¿Cómo el Señor me va a perdonar? No puedo seguir con esto. No sirvo para seguir a Cristo. Habrá un día en que todo esto ya no será más. Amén. Que ya ni siquiera te acordarás de eso. Ni siquiera te acordarás cómo era sentir el dolor, cómo era sentir el llanto, la angustia. Todo eso ya va a dejar de existir, hermano. Y lo único que va a tener delante de ti es la gloria de Jesucristo. Y tú mismo, lleno de esa gloria, lleno, empapado de esa gloria. ¿Puedes ver eso, hermano, por un momento? ¿Cómo se ven tus problemas? ¿Cómo se ven tus angustias? ¿Cómo se ven tus afanes a la luz de esta restauración final? ¿Puedes ponerlo a la luz de esta restauración final? Él hace nuevas todas las cosas. Ya ha decidido hacer esta obra también en ti. Un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo, que ha nacido de lo alto, que ha nacido de Dios. Mientras todo el mundo se deteriora, todo se corrompe, se pudre, se oxida, se marchita, se seca, se muere, nosotros vamos camino a la vida eterna, hermano. Vamos camino a la renovación completa de nuestro ser, a la libertad plena de la corrupción que hoy nos contamina. Somos una glorificación en proceso. Tienes la semilla de la gloria germinando en ti. Ya es una realidad en tu vida. Y todo esto es única y exclusivamente por la obra de Cristo en tu favor. Solo por Cristo. Solo a Dios la gloria. Dice un autor llamado Anthony Hoekema, nuestra vida cristiana entera debe ser vivida a la luz de la tensión entre lo que ya somos en Cristo y lo que esperamos ser algún día. Es con gratitud que miramos hacia atrás para ver la obra completa y la victoria decisiva de Cristo. Y miramos hacia el futuro con gran anticipación a la segunda venida de Cristo, cuando Él introducirá la fase final de su reino glorioso y completará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Amén. Hermano, te pregunto, ya llegando al final, ¿estás cómodo en este mundo? A lo mejor tú dices, hermano, yo la verdad o sea, ni siquiera pienso en esta renovación. Yo la verdad me gusta estar acá. Hay un predicador que decía, mientras todo es renovado, algunos van a estar llorando. Porque aman tanto estar acá, en este mundo corrompido, que van a llorar cuando desaparezca esto. ¿Estás cómodo en este mundo? ¿Piensas siquiera en que algún día va a haber una renovación completa? Nuestra hermana María Cristina leyó un pasaje en la mañana que se aplica plenamente. Fíjense lo que dice 2 Pedro 13:14. Esta es la actitud de los cristianos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermano, ya que estamos esperando, bueno, primero hay que preguntar, ¿estás esperando? Debes estar esperando, hermano, esta restauración final. Ansía que llegue esta restauración final. Gime porque llegue esta restauración final. Pero mientras vivas aquí, hermano, procura con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. Hermano, en ti y en mí, si tú has sido redimido por Cristo, está la lógica de la nueva creación. En tu trabajo, hermano, en la forma en que vives. No es que allá tengamos que vivir de una manera completamente nueva, nosotros tenemos que vivir según la lógica de eso nuevo, ahora. Nosotros ya estamos anticipando lo nuevo. ¿Se entiende? No tenemos que esperar a que llegue esta restauración final para empezar a vivir según la voluntad de Dios. Hoy tenemos que empezar a vivir bajo su gobierno,
siendo su pueblo, anticipando esta restauración final. Así que, hermano, cuando tú trabajes, cuando tú vivas con tus vecinos, cuando tú andes por la calle caminando o en el metro, cuando tú estés en tu casa, tú tienes que vivir según la lógica de lo nuevo. La nueva creación. La nueva creación que ya eres y que aún falta por manifestarse, pero tú ya la eres. Entonces, teniendo en cuenta la gran misericordia de Dios, no te atrevas a vivir según el viejo hombre. Pablo lo dice así. Él nos llama a esto directamente. Despójense del viejo hombre. Revístanse del nuevo, que está hecho a la imagen de Cristo. Camina junto a tu hermano hacia esta gloria que está por venir. Y consuélate en medio del dolor, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse en Cristo Jesús. Vive con esta esperanza que es tan cierta como que Cristo resucitó. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta esperanza tan grande, Señor. Perdónanos por pensar tan poco en estas cosas, por meditar tan poco en este glorioso anuncio que tú nos haces aquí, Señor. De algo que ciertamente ocurrirá, porque creemos en tus palabras, que son fieles y verdaderas. Tú eres el alfa y el omega, y tú ya nos has hecho nuevas criaturas. Y estamos esperando, aguardando esta glorificación final. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta esperanza. Ayúdanos a vivir en esta espera y procurar ser hallados en ti, irreprensibles, sin mancha y en paz. Por favor, que nunca perdamos de vista este fin de la historia, Señor, y que nosotros vamos caminando hacia allá. En el nombre de Cristo. Amén.